César Ricaurte, director de Fundamedios. César, qué gusto tenerlo en estos micrófonos. ¿Cuál es su lectura del atentado con explosivos sufrido por el colega Lenín Artieda y 4 periodistas más? Buenos días, Juan Javier. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia de Radio Centro. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, es de enorme preocupación. Esto realmente es un hecho de violencia que no tiene equivalente en la historia reciente. Si bien ha habido casos como el famoso caso del periodista Rafael Cuesta en los años 90, ¿no es cierto?, que recibió asimismo un sobre explosivo y en ese caso sí con severas consecuencias. De hecho, Rafael Cuesta le ganó al Estado ecuatoriano un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso. Pero un hecho así, en el cual se envían simultáneamente 5 sobres con explosivos a diversos periodistas, periodistas que además tienen altísima visibilidad, ¿no es cierto? Son aquellos periodistas que están en pantalla todos los días, de medios de comunicación de alcance nacional, televisoras de alcance nacional, y otros periodistas que en cambio tienen una trayectoria enorme, un gran prestigio, como Miguel Rivadeneira o Carlos Vera, ¿no es cierto? Una cosa así simultáneamente no habíamos vivido en el país, no había sido alguna práctica recurrente, afortunadamente, para atentar en contra de periodistas y medios. Así que evidentemente hay una primera reacción de condena y de rechazo a estos actos de violencia. Lo segundo es que definitivamente Fiscalía y Policía no deben investigar todas las hipótesis posibles. No se debe descartar ninguna posibilidad, incluyendo algún móvil de signo político, un móvil político en estos atentados. No podemos decir solamente esto es un atentado del crimen organizado y con esa muletilla sepultar las investigaciones, ¿no es cierto? Sino que realmente se tiene que llegar a quienes están detrás de estos atentados e incluso, como digo, investigar la posibilidad de que sean atentados con un móvil político. Y esto lo digo porque evidentemente hay cosas que llaman la atención, los objetivos, ¿no es cierto?, que los periodistas y los medios de comunicación que han sido objeto de estos atentados es un indicio de esto. Como decía, se tratan de periodistas con altísima visibilidad. Creemos que quienes están detrás de estos atentados no solamente quieren dar un mensaje o atentar contra los periodistas en sí mismo, sino dar un mensaje a todo el país, ¿no es cierto? Y por eso es del alcance de estos atentados. Y luego los mensajes que acompañan a estos artefactos explosivos, ¿no es cierto?, tenían una cierta connotación política que no sería del todo descabellado descartar, o sea, investigar. Hay que investigar esa posibilidad de un móvil político y no solamente señalar que es el crimen organizado de forma general y con eso pues ya se acabaron las investigaciones. César, la intimidación ha llegado a los medios de comunicación, pero también a otras instituciones del país. ¿Quién sigue? ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado? Bueno, la respuesta del Estado debería ser contundente, y contundente me refiero a que se debe investigar justamente abriendo todas las hipótesis de investigación para saber quiénes están detrás de esto y dar rápidamente con los culpables, desactivar a los grupos que estén detrás de estos atentados, porque evidentemente el mensaje que están lanzando, ¿no es cierto?, estos grupos es que están tratando de generar un mensaje de violencia, de miedo, de temor, ¿no es cierto?, de caos, ¿no es cierto?, de caos social, de caos institucional. Entonces, evidentemente se está generando este temor en la población y no debemos permitir eso. No, la respuesta del Estado que usted señala debería ser de absoluta contundencia en las investigaciones, en develar quiénes son los que están detrás de esto, ¿no es cierto?, sea quien sea, y realmente exponer todas las pruebas para que
los autores de estos hechos cumplan, ¿no es cierto?, las penas que se requieren en casos como estos. Ricaurte, director de Fundamedios, gracias por venir a Punto de Orden. Te saluda Eduardo Peña. El otro tema que ha causado algo de polémica esta semana es esta carteadera entre el presidente Lasso y el presidente Fernández de Argentina, debido a que este sinvergüenza embajador apellido Fuchs dejó ir a doña María de los Ángeles, creo que se llama Duarte, sí, de la embajada argentina, siendo que esta mujer estaba pues prófuga de la justicia, mal asilada y peor escapada. Pero las tensiones diplomáticas han escalado a un nivel ya algo preocupante, siendo que nuestra idea es que esta mujer debería haber estado presa y no siendo solapada, viviendo en una linda residencia de 3 hectáreas, comiendo asado, viendo al novio, al exmarido, junto con su hijo, con su perro, sino que le parecería que el embajador pues ayudó a la escapatoria de esta señora hacia Venezuela. Mi pregunta va, ¿hasta dónde piensas tú que va a llegar este tema desde el punto de vista diplomático? ¿Aquí termina o puede ser que se produzca una ruptura más fuerte entre Argentina y Ecuador? Gracias, Eduardo, un enorme saludo. Yo no creo que escale más, aunque como bien señalas, el comportamiento del ex embajador argentino es absolutamente detestable y condenable, ¿no? O sea, el llamar a nuestro canciller mentiroso e irresponsable me parece que es absolutamente inaceptable, ¿no? Y lo digo de forma institucional, lo digo como país, debemos rechazar estas expresiones porque son definitivamente ofensivas para el país. Ahora, no creo que escale más porque finalmente las relaciones en este momento ya quedan a nivel de primeros secretarios, es decir, no hay embajadores, ¿no es cierto? El siguiente paso sería ruptura de relaciones total, pero eso no me parece que se vaya a dar ese paso, ¿no es cierto? Más bien me parece que el gobierno argentino ha dado muestras más bien ahí sí, de enorme irresponsabilidad en todo este manejo del caso. Esto ha sido observado al interior de la Argentina por diversos analistas, ¿no es cierto? Y diversos sectores políticos. Y pronto tiene que darse un cambio de gobierno en Argentina, tiene que haber elecciones, ¿no es cierto? Y esperemos que el pueblo argentino vuelva a encontrar una ruta institucional, una ruta democrática, una ruta de respeto a la comunidad internacional, al resto de países, y entre esos, pues, por supuesto, que se puedan restablecer unas relaciones sanas con el Ecuador, ¿no? Perfecto. El segundo tema que quisiera plantearte, César, es este juicio político que va del CAL ahora a la Corte Constitucional y que, bueno, iba pero ya no fue, ahora le van a hacer unas enmiendas, le van a arreglar unas cositas. Nosotros somos bastante críticos de la capacidad intelectual de los asambleístas que proponen el juicio de una manera tan, digamos, poco profesional para no ser peyorativo. ¿Qué destino le ves tú a este tema del juicio político? Bueno, realmente este caso, toda la trayectoria de este juicio político ha sido bastante, digamos, tortuoso, ¿no? Y como tú señalas, Eduardo, lleno de estas pasos en falso, llamémoslo así, que ha dado la Comisión de la Asamblea en primer lugar, con un informe absolutamente insostenible, ¿no es cierto? Y luego sobre ese informe el pedido de juicio político contra el presidente. El tema es que, claro, llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no sé si se sienta tan cómoda en este papel de árbitro de la institucionalidad del país, ¿no es cierto? Porque al final va a recaer en los jueces de la Corte la calificación o no del juicio político.
hay diversas opiniones, hay diversas presiones sobre la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Incluso se han anunciado movilizaciones de sectores sociales para presionar a la Corte, lo cual me parece absolutamente impropio. Hay que dejar que la Corte se pronuncie sin presiones de ningún tipo, ¿no es cierto? Pero están ahí, o sea, las presiones existen y están ahí. Se ha anunciado además, como digo, incluso movilizaciones para presionar a los jueces de la Corte. Ahora, ahí la pregunta es si la Corte se va a pegar a las funciones que le da la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, calificar no el fondo de la demanda, sino la forma, ¿no es cierto? O va a hacer un análisis más profundo, ¿no es cierto?, de las causales, si las causales del juicio político contra el presidente se ajustan a lo que ordena la Constitución. Yo diría que debería ser lo segundo, ¿no es cierto? Es decir, se debería analizar las causales y yo no encuentro que en ese pedido de juicio político las causales realmente se apeguen a lo que dice la Constitución. Es mi opinión, ¿no es cierto? Pero ahí la Corte finalmente va a jugar este papel de árbitro y, como digo, no sé si los jueces estén muy cómodos, los jueces de la Corte Constitucional, que por su propia naturaleza son personas que están un poco, digamos, no tienen tan alto perfil, ¿no es cierto? No sé si se sientan tan cómodos cumpliendo ese papel de árbitros de la institucionalidad política del país. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Los saluda Esteban Novoa, muchas gracias por estar aquí. Esteban, gracias. Siempre Fundamedios tiene pues la sana costumbre de cuando detecta que desde el poder se atenta contra la libertad de expresión, Fundamedios hace comunicaciones, publicaciones en defensa del ejercicio del periodismo independiente y en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué opina usted luego de los últimos acontecimientos en donde realmente algunos medios digitales y la prensa es la que ha puesto un poco al gobierno y al presidente en esta situación? ¿Qué opina usted respecto del gobierno del presidente Lasso en función de la libertad de expresión, la reforma que hizo a la ley? Y si es que efectivamente se está respetando esa libertad, o cree usted que hay una especie de respeto con recelo, que los comunicados que provienen del gobierno del presidente no han sido del todo respetuosos de la libertad de expresión. ¿Cómo califica usted la libertad de prensa que hay en el país con la posición del poder público? Gracias, Eduardo. Yo creo que sin duda hay avances normativos importantes. Las reformas a la ley de comunicación del año pasado fueron un gran avance. No todo lo que queríamos avanzar, ¿no es cierto? Y eso hay que ser claros. El proyecto que mandó el gobierno al final no fue el que aprobó la Asamblea Nacional, y más bien fue justamente la Corte Constitucional la que salvó, llamémoslo así, salvó los muebles, ¿no es cierto?, al establecer claramente cuáles son los límites constitucionales y los límites acorde con los tratados internacionales de derechos humanos sobre los cuales se tiene que legislar, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que eso fue un avance importantísimo, porque finalmente la Corte nos dice la legislación sobre medios de comunicación, la legislación sobre libertad de expresión no puede sobrepasar estos límites, porque si no se convierte en acciones de censura sobre los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y eso realmente es importante. Ahora, es clarísimo que hemos tenido unas situaciones muy complicadas en torno a la violencia y a la seguridad de periodistas. Lo que estamos hablando en un inicio es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? El año pasado Fundamedios emitió 352 alertas de libertad de expresión, es decir, 352 agresiones a la libertad de expresión, y eso es la estadística más alta desde cuando tenemos registros en Fundamedios, que es desde el año 2007, ¿no es cierto? Entonces,
la situación de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, atentados, amenazas. Hemos tenido periodistas que les incendian los carros, que atentan con artefactos explosivos a sus domicilios, ¿no es cierto? Hay regiones, zonas del país en las cuales es muy difícil, muy arriesgado el seguir informando, ¿no es cierto? Ayer mismo hemos reportado de un medio de comunicación en Huaquillas, en la frontera con el Perú, que anuncia que va a cambiar totalmente su línea editorial porque no puede seguir informando sobre los hechos delictivos que suceden en esa zona del país, pues están bajo una amenaza constante. Entonces, esa situación de violencia no ha tenido una respuesta contundente, clara por parte del gobierno. Eso es así. No se ha puesto todavía en marcha el mecanismo de protección a periodistas que se crea justamente en las reformas de la ley de comunicación. Y por otro lado, sí nos preocupa mucho estos últimos pronunciamientos, comunicados emitidos por el presidente de la República, incluso en cadenas nacionales, y por parte de la Secretaría de Comunicación, que nos recuerdan de alguna forma ese discurso autoritario de otras épocas, ¿no es cierto? Cuando desde la Presidencia de la República se descalificaba, se estigmatizaba a periodistas y medios de comunicación y se promovía este tipo de acciones, ¿no? Creemos que esto es impropio de un gobierno democrático y más bien hacemos el llamado para que cesen estas acciones por parte, en primer lugar, del presidente de la República y luego de la Secretaría de Comunicación, y más bien se reitere, ¿no es cierto?, el respeto a la libertad de expresión. Esta semana el gobierno ha expresado su solidaridad con los periodistas atacados y también su respeto a la libertad de expresión. Eso tiene que traducirse en hechos concretos y, como digo, esos hechos concretos, por ejemplo, es la puesta en marcha del mecanismo de protección a periodistas. César, una inquietud del público. Silvio Brito dice, ¿cuál debe ser el límite de comentarios periodísticos en los programas de redes sociales? Me parece que algunos periodistas abusan porque no hay una regulación clara, dice Silvio Brito. Sí, evidentemente tenemos ahí unos espacios, ¿no es cierto?, en redes sociales que son absolutamente, a veces aparecen como sin límite, ¿no?, desmedidos absolutamente, ¿no es cierto? Pero ahí yo creo que el límite sigue siendo el que nos da el marco legal, ¿no es cierto?, tanto en la Constitución, en los tratados internacionales. Por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Americana es claro en señalar que, por ejemplo, el discurso de odio no puede ser propagado por ningún comunicador, ningún espacio de contenidos, ¿no es cierto?, sean estos en el espacio digital o en el espacio tradicional. Eso es un límite clarísimo, ¿no es cierto? ¿Qué es discurso de odio? Es discriminación más llamado a la violencia. Son esos dos los requisitos que nos da la Convención. Y luego también la Convención establece límites acerca de el cuidado de la salud, ¿no es cierto?, de la seguridad pública, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar fijado justamente en leyes. Y yo creo que en el Ecuador hay un marco legal normativo importante, no solamente en la ley de comunicación, está el Código Penal, ahí se sigue castigando, por ejemplo, la difamación, ¿no es cierto?, incluso con penas de cárcel. Entonces, incluso podrían ser excesivos, quiero decir, estas penas, ¿no es cierto? Entonces, sí hay un marco legal. El amigo oyente que está preocupado por estos límites y compartimos esa preocupación, ¿no es cierto?, pero sí hay un marco legal que limita. Ahora, es evidente
que también hay una responsabilidad de los propios comunicadores, de los propios periodistas, ¿no es cierto?, para actuar con responsabilidad y actuar con ética. El ejercicio del periodismo, como lo decía García Márquez, ¿no es cierto?, es un ejercicio profundamente ético. García Márquez tenía esta famosa frase, ¿no?, de que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón, ¿no es cierto?, que lo uno no puede suceder sino otro. Entonces, es evidente que esto también hay que mejorar muchísimo, hay que establecer mecanismos de autorregulación, así como hay protocolos de autoprotección de los periodistas y de los medios. También tiene que haber buenas prácticas, buenos manuales, ¿no es cierto?, donde se fijen también los mecanismos de autorregulación de los medios. César, mi última inquietud viene sobre el campo político nuevamente. Estamos a poquito más de mes y medio de que la Asamblea nombre nuevas autoridades. La relación que ha tenido el presidente con esta Asamblea, con las autoridades actuales, me refiero con el señor Saquicela a la cabeza, Saquicela como lo describe Roberto Aguilar, un personaje de ojos bovinos y adiposo, ha pretendido llegar a la presidencia por un camino poco convencional, pero parece que el tiempo se le acaba. ¿Tú piensas que luego del 14 de mayo, con otras autoridades en la Asamblea, esta relación pueda mejorar y esos 2 años que le quedan al gobierno de Lasso y a esta Asamblea sea algo más productivo? Me refiero más alineado con lo que queremos las personas de a pie. Es decir, mejor seguridad para todos, control de las inundaciones, es decir, las cosas que están en el día a día, y no este afán de ver cómo te saco de maneras ortodoxas o heterodoxas. ¿Cómo ves este tema? Sí, Eduardo, es deseable, es decir, todos quisiéramos que esto mejore, ¿no es cierto?, que realmente los distintos poderes del Estado trabajen conjuntamente en lo que tú dices, en la solución de los graves problemas que tienen los ciudadanos, que tiene la gente, los problemas reales, ¿no es cierto?, los que tú señalas y muchos otros, el desempleo, la pérdida de escolaridad, la desnutrición infantil, ¿no es cierto?, la baja de la calidad educativa. O sea, hay muchos problemas nacionales urgentes y estructurales que no se pueden postergar, cuya solución no se pueden postergar, ¿no es cierto? Pero, como bien señalas tú, hay más bien los líderes políticos parecen enfrascados en estas luchas personales y en tratar de alcanzar el poder sea como sea, ¿no es cierto?, de formas, como bien lo describes tú, ortodoxas o heterodoxas. Sobre las nuevas autoridades de la Asamblea, el problema es algo que ustedes decían en los comentarios previos a la entrevista, y es el bajo nivel que sin duda alguna tiene en general esta Asamblea Nacional, ¿no? Y quizás, sin temor a equivocarme, yo creo que es una de las peores asambleas que hemos visto en esta historia reciente de la democracia ecuatoriana, un bajísimo nivel educativo, intelectual, de hacer las cosas, ¿no es cierto? O sea, realmente, y bueno, esos son la mayoría, ¿no es cierto? Por supuesto, hay asambleístas destacados, distinguidos, asambleístas hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que tienen un buen nivel, pero la mayoría no es así. Entonces, esperar que de ahí salgan autoridades que cumplan estrictamente con su alta investidura y se pongan a trabajar por el bien del país, va a ser bastante difícil, bastante arduo, porque hay muy poco material ahí como para trabajar. César, estamos conversando con César Ricaurte, el director de Fundamedios. Mafe Eregas, la periodista Mafe Eregas, pregunta: ¿cuál piensas sería el origen del video La Mafia? ¿Cómo se puede entender su propósito sin estar claros quiénes lo auspician? Estamos hablando del video que circuló con unas caretas hace 2 días. Sí.
Un saludo a Mafer Egas y gracias por la pregunta. Es difícil determinarlo, por supuesto, pero el estilo del video es muy parecido a lo que se hacía hace algunos años. En ese caso, incluso promovidos por la misma Secretaría de Comunicación, ¿no es cierto? En este caso no estamos diciendo que eso esté pasando, pero el estilo, ¿no es cierto?, era de muy propio de esa época, del uso de estos recursos, ¿no es cierto? Nos hacen acuerdo a esa pesadilla que era este estado de propaganda, ¿no es cierto?, que existió en esta década entre el 2007 y el 2017. Y ahí recordemos que estaban involucrados, pues, publicistas, agencias de productoras de radio y televisión, qué sé yo, ¿no es cierto? Quien esté ideando esto, ¿no es cierto?, por lo menos responde a esa escuela que se creó en el 2007 y el 2017, o es alguien que estuvo involucrado en la creación de ese estado de propaganda, porque el estilo es muy similar a lo que vimos durante esos años. Muchísimas gracias por la opinión, el análisis de César Ricaurte, director de Fundamedios. César, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Juan Javier. Un enorme saludo para usted y toda la audiencia.